Bienvenido, mis queridos hermanos, pues a esta nueva entrega que tenemos acerca de la preparación de la lluvia tardía. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y me gustaría pues que empezáramos específicamente con una oración. Así que ahí donde ustedes están, inclinen sus rostros y oremos. Amante Señor y Padre que moras en el cielo, a ti que nos ha dado pues la vida y el aire que respiramos. A ti, Señor, que le ha placido, Señor, a dar su único Hijo por nuestros pecados. En este día te pedimos que seas tú quien nos dirija y que seas tú trabajando con cada corazón de cada persona, Señor. Te rogamos, Señor, que ángeles tuyos también puedan dirigir esta reunión, Señor, y también tu Espíritu. Te rogamos, Señor, por cada persona que han de escuchar, Señor, y han de ver este mensaje. Te pedimos tu Santo Espíritu, Padre Eterno. Gracias, Señor, por escucharnos, y esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, para mí es un placer en el día de hoy tener que hacer esta nueva entrega. Y en el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante. Es acerca del mensaje a la Odisea. Es acerca del mensaje a la Odisea y cómo necesitamos prepararnos para la lluvia tardía, pues es necesario conocer el mensaje que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros en estos últimos tiempos. Por lo tanto, hablando sobre el mensaje de la Odisea, tenemos que tener en cuenta que este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 3. Leemos lo que dice la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este mensaje lo da pues el testigo fiel, que es representado acá pues como Cristo. Lo interesante de esto es lo que continúa acerca de que dice que no es ni frío ni caliente, sino tibio. Por cuanto es tibio, pues el Señor pues lo vomitará de su boca. Resaltando algo interesante que dice en los siguientes versículos, encontramos lo siguiente. Bien, entonces el mensaje a la Odisea comienza con lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas son las palabras pues del testigo fiel de nuestro amado Señor Jesús. Lo interesante de este mensaje a la iglesia de la Odisea es que representa el último periodo de la iglesia en este mundo. Y todavía aún más. Si comenzamos a investigar y a indagar, prácticamente casi todas las religiones pues aceptan de que cada iglesia, ya sea Pérgamo, Esmirna, Tiatira, pues representa un periodo en el lapso de tiempo de la iglesia. Pero muchos han variado y no se han dado cuenta que la última iglesia del fin, del tiempo del fin, pues tiene un mensaje que el Señor le da específicamente para ella. Por lo tanto, el Señor aquí nos dice: como no es frío ni caliente, pues, y es tibio, el Señor dice que lo vomitará de su boca. Pero me gusta más lo que dice el Señor, porque el Señor abre una puerta para que el tibio pues
pueda estar en comunión con el Señor. Notemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 en adelante. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el mensaje, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, dice la palabra del Señor aquí, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, como muchas religiones están de acuerdo con que todos estos periodos, todas estas iglesias representan también un periodo de la iglesia en este mundo, también entendemos que la Odisea como el último periodo es el último mensaje que el Señor manda a la situación especial en que estás pasando la iglesia en estos tiempos. Es interesante también resaltar que el Señor dice algo interesante allí. Allí, representando a la iglesia de la Odisea, dice que Él ya cree que es rica. Tú dices, dice, es decir, que ella cree que es rica. Es decir, puede ser rica en conocimiento, rica en dinero y rica en muchas otras cosas más. Y me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, dice la Sagrada Escritura. Dice que es miserable, es pobre, ciego y desnudo. Por tanto, el Señor da un consejo exclusivamente acá, como podemos ver, donde dice oro refinado en fuego, que representa la fe, una fe viva, ¿verdad? Y el amor. También habla de las vestiduras blancas. Estas representan lógicamente pues la vestidura, la justicia de Cristo imputada al pecador. También habla acerca de que tiene que ungir sus ojos con colirio. El colirio es interesante porque dice para que veas. El colirio es un símbolo de la sabiduría, es un símbolo del Espíritu de Dios que se necesita para reconocer y llamar las cosas por su nombre. Es decir, declarar las cosas que es pecado como pecado. Me gustaría resaltar algo que añade el último texto, 3:21 y el 3:20. Dice la palabra del Señor. Notemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, y así como, dice, en el trono, y así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Con estas palabras el Señor Jesús notamos algo interesante. El Señor Jesús pues da una pequeña exhortación. Dice que tenemos que oír la voz de Él. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Él. El Señor Jesús no está dentro de la iglesia de la Odisea. Está diciendo yo estoy fuera y necesito que tú abras la puerta. Pero quizás aquí se está hablando, no específicamente, no está hablando de una puerta literal. Aquí estamos hablando de una puerta espiritual, una puerta que abre para que el Señor Jesús nos vista. Una puerta que abre, que cuando se abre el Señor Jesús nos unta el colirio en nuestras vistas para ver. Es una puerta, hermanos, que cuando la abrimos, entonces el Señor Jesús
nos otorga esa fe viva, esa fe que revive la persecución, esa fe que tenían los apóstoles. Y esto es interesante porque a veces nosotros, pues en la puerta de nuestro corazón, lo que tenemos es lo siguiente: una puerta llena de obstáculos. Una puerta quizás que solamente cabe el egoísmo. A veces tenemos esto, una puerta que solamente cabe el egoísmo, que cabe la avaricia, que cabe la ira. A veces esto es lo que tenemos espiritualmente. Y dentro de la casa pues tenemos todo un desorden. El Señor Jesús quiere ser nuestro carpintero, hermano. Él quiere ser el que entra y repara nuestra vida dentro de la casa y también nuestra casa como puerta del corazón. El que está a la puerta allí pues es una representación del mismo Cristo. Y la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu allí hay salvación, allí hay vida, hermanos. Por lo tanto, en este último mensaje que el Señor nos manda, es interesante que habla de la condición en que está la gran mayoría de los que esperan al Señor Jesús. Notemos algo que dice la sierva del Señor, Elena de White, en el libro Deseado de toda la gente. Deseado de toda la gente, en la página 352. Dice la sierva del Señor: por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. La única forma, hermano, en que tú y yo podamos abrir esta puerta es si dejamos que el Espíritu de Dios pues more en nuestras vidas. Y esto es por la fe, hermano. La fe, sin fe no podemos decir que estamos agradando a Dios. El que no cree, pues, no puede ser hecha cualquier obra en favor de Él, pues no cree. La duda es una de las cosas, hermanos, que nos lleva a mantenernos lejos del Señor. Por lo tanto, hermano, aquí es interesante como la sierva del Señor dice que es por el Espíritu. Oigan bien, por el Espíritu Santo es como Cristo mora en nosotros. Es la única forma. Nadie va a poder entrar en el cielo si no tiene el Espíritu del Señor. Eso es lo interesante. Pero en el libro Revivian Herald, exclusivamente escrito en el año 1894, la sierva del Señor dijo lo siguiente. Dijo: el consejo del testigo fiel no representa a los tibios como si estuvieran en una situación irremediable. Hay todavía una oportunidad para remediar, hermanos. Todavía hay una oportunidad, dice, su estado. Y el mensaje a la Odisea está en pleno estímulo. Es decir, que la única forma de que el laodicense pueda cambiar es si acepta el consejo del testigo fiel. La pregunta sería, hermano, mis queridos amigos y hermanos, ¿estás tú aceptando el consejo del testigo fiel? ¿Estás trabajando para que ese consejo del testigo fiel, de la vestidura, del colirio, del oro refinado en fuego, se vea, que podamos vivirlo? De que tenemos la justicia de Cristo, de que andamos como salvos, de que tenemos esa fe inquebrantable. ¿Estamos nosotros cada día trabajando para que esto suceda? De no ser así, el Señor abre esta puerta de este exclusivo mensaje y es para nosotros. ¿Hay algo más que podemos resaltar de esto? Notemos lo que dice también la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, página 259. Dice la sierva del Señor:
La advertencia a la última iglesia también debe ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. El mensaje de la Odisea, como una aguda espada de dos filos, debe ir a todas las iglesias. Es decir, mis queridos hermanos, que este mensaje no es solamente para los adventistas. Este mensaje no solamente son para los grupos disidentes, para los reformadores. Este mensaje también es para todas aquellas iglesias que aún en su condición de no conocer y de rechazar el mensaje presente, de la verdad presente, aún en su estado están tibios, en su estado de conocimiento, están tibios. Este mensaje también es para ellos. Pero tenemos nosotros que anunciarlo. Tenemos nosotros que mostrar la condición que el Señor manda para estos tiempos. Y tenemos que nosotros vivir este mensaje. El mensaje a la iglesia. Por lo tanto, miren la pregunta que hace la sierva del Señor más abajo. Dice: ¿estamos haciendo todos los esfuerzos para que las iglesias puedan ser advertidas? ¿Estamos haciendo este esfuerzo? Para que no se quede ninguna religión, ninguna tribu, ninguna nación donde el mensaje a la Odisea, como también la verdad presente, pues sea predicada, hermano. Me gustaría resaltar algo más que dice la sierva del Señor en el mismo, pues, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3. Dice la sierva del Señor: ¿qué disposición tendrán estos hacia el mensaje del testigo fiel a los laodicenses? ¿Cuál es tu posición, mi hermano? ¿Cuál es tu disposición? Tu posición y tu disposición. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos viviendo a la luz de a la raíz de toda la luz que tenemos? ¿Estamos viviendo a la altura de ese conocimiento? ¿O hemos ido apagándolo día a día? Jesús dijo algo interesante mientras estuvo acá en la tierra. Como hombre dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Dijo que el que no recoge con él, pues está desparramando. ¿De qué lado estamos, hermanos? Querido amigo, ¿eres de los que desparraman o somos de los que estamos recogiendo con el Señor? La decisión está en nuestros pensamientos ahora. ¿De qué lado estamos? ¿Qué disposición estamos poniendo para que el mensaje a la Odisea sea vivido dentro de nosotros y sea practicado? Me gustaría resaltar lo que dice la sierva de Dios a continuación. Aquí no puede haber engaño, dice ella. Este mensaje debe ser llevado a una iglesia tibia por los siervos de Dios. Debe despertar a su pueblo de su seguridad y peligroso engaño en lo tocante a su verdadera condición delante de Dios. Es así. Esto tiene que despertar al pueblo de Dios. Esto tiene que ayudarnos a salir del peligro, del engaño, del pensar que todo está bien cuando en realidad las cosas están mal. Esto debe despertar nuestra conciencia, herir nuestros sentimientos y decirnos: estás herido porque la realidad es esta. Debemos de levantar nuestras cabezas. Es el tiempo de dejar el cabeceo y pensar y meditar dónde estamos parados. ¿Estamos siguiendo al Salvador o el Salvador se ha ido ya lejos y ya casi no lo vemos? Queridos hermanos, dice la sierva del Señor, si este testimonio es recibido, moverá a la acción
y guiará a la humillación propia y a la confesión de pecado. Si recibes este mensaje hoy, mi querido hermano, esto debe de movernos, hermanos, a una acción obligatoria. Si lo recibimos, esto debe de motivarnos a una humillación propia de tal manera que se conduela nuestro corazón con la condición en que están viviendo las iglesias de estos tiempos. Esto debe motivarnos, hermanos, a confesar ante el Señor la condición y apartarnos del pecado. La única forma, hermano, en que podamos recibir el Espíritu Santo y estar preparado para cuando el Señor venga es si nosotros, hermano, nos aplicamos en obedecer al Señor. La sierva del Señor dice algo interesante en Joya de los Testimonios, en el tomo 1 especialmente. Notemos, Joya de los Testimonios en la página 477. Dice, el gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo. Y esto debería de dolernos, ¿no? Porque ¿qué significa engañarnos a nosotros mismos? Que sabes que estás haciendo algo mal y que para pronunciarte bien delante de todos dice que está bien. ¿Sabes a conciencia que hay algo que está mal en tu vida? Que hay cosas que no se han completado y que necesitas pues sacar el pensamiento de que está bien así, que más tarde lo hago. Cuando no llegamos a cambiar y que solo nos pasamos los días que mañana lo hago, o que pasado, o que cuando el Señor quiera venga y me ayude a yo cambiar. A la verdad que el Señor, si el Señor no ve ese mover en nosotros, el Señor no se preocupará por descender, por mandar a su Espíritu Santo a esta tierra. Tiene que haber en nosotros este mover. Es el tiempo de que miremos que el gran engaño consiste en engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer y practicar la verdad. Eso lo encontramos en el libro Ministerio de Curación, página 361. Pero en Joya de los Testimonios, miren lo que dice. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son fríos ni calientes. Esto es preocupante. Ocupan una posición neutral, dice la sierva del Señor, y al mismo tiempo se lisonjean de que no les hace falta nada, cuando en realidad nos hace falta todo. Para el Señor 10 menos 1 es igual a 0. Tú y yo necesitamos ese colirio. Tú y yo, queridos hermanos, necesitamos esa justicia de Cristo que sea imputada y que se vea que aquí vive un cristiano. Que nos revistamos de Cristo. Tú y yo necesitamos, mis queridos, que esa fe viva nos mueva de tal manera que aquellos que se rebelen contra el mensaje del Señor produzcan en nosotros esa persecución, como lo fue en los apóstoles. Donde hay fe, hay persecución. Donde hay una esperanza que va más allá de lo natural, hermanos, hay un cambio en la vida de las personas. Nacer de nuevo es lo que el Señor nos proporciona en estos días. Nacer de nuevo, pero a la altura de la verdad de estos tiempos. Resaltando algo interesante que encontré casualmente en el
el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 1, página 91, dice la sierva del Señor: ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? ¿Qué diré? Y ahí viene lo que se le fue mostrado a la sierva del Señor. Dice: me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. ¿Saben que los hijos de Dios duermen un poco más? Los tienen seguro porque su destrucción es cierta. Oigan bien esto es lo interesante. La sierva del Señor dice una pregunta: ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Y lo que le fue mostrado a la sierva es que Satanás y sus ángeles están aprovechando de que los siervos de Dios se están cabeceando un poquito, se están durmiendo en las cosas que tienen que hacer con relación a la voluntad del Señor. Y al dormirse, pues Satanás sabe que si se mantienen así, la destrucción es lo que nos queda, hermano. Es la destrucción que nos queda. Es el tiempo en que debemos de levantar nuestras cabezas y erguidos para que el Señor pues nos ayude y podamos vivir a la luz del mensaje que tenemos para estos tiempos. Me gustaría resaltar también que aparte de que Satanás ha estado utilizando esto, hay muchos engaños más. Por ejemplo, tenemos otras artimañas que Satanás está haciendo en estos tiempos. Noten lo siguiente: Conflicto de los Siglos, en la página 683. Dice la sierva del Señor: si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Esto es interesante. Satanás quiere que tú y yo no estemos firmes para el último día, cuando el Señor se manifieste. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá, dice también la sierva del Señor ahí, con bienes terrenales. Hay muchos por ahí que están así. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora. Hermanos, esto es terrible. Hay muchos en estos tiempos donde cada día para ellos es terrible la vida que llevan. Hay muchos que le piden al Señor que los libere de esa esclavitud donde se están metidos. Y es que Satanás ha hecho esto. Les hace pensar que la vida es abrumadora. Les hace pensar que la vida no tiene más que buscar, que es mejor estar fuera de la iglesia, que es mejor estar fuera de este mundo. O quizás que es mejor que abandonen todos los principios, o que dejen las cosas, el conocimiento que tienen, que saben que tienen que hacer para estos tiempos, dejarlo y postergarlo y postergarlo. Hermanos, esto está sucediendo aún en estos tiempos. Y esto lo hace con el propósito de que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Esto es terrible cada vez que leemos esto. Pero es lo que se vive en estos tiempos. Quizás tú no tengas esa prueba, pero hay otros que la tienen semanal, la tienen día a día. Muchos han pensado hasta en tirar la toalla, cuando en realidad pudieran andar con ella ceñida.
me gustaría resaltar algo más. La sierva del Señor dice en el libro Joya de los Testimonios, exclusivamente en la página 306 también, dice lo siguiente: las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos? Escuchen lo que dice la sierva del Señor allí. Negocios, deportes, modas. He aquí las cosas que ocupan las mentes de los hombres y mujeres. Y es así. Hay muchos que se pasan la vida entera y es en puro negocio, un negocio acá, que invierte aquí, invierte allí. Y el trabajar en la transformación del carácter se pierde el tiempo. No se trabaja. Hay otros que van detrás de los deportes, que van detrás de otras cosas que no necesariamente tenga que ser deporte. Hay otros que andan con el último iPhone, sale otro, lo compran. O quizás no solamente en los teléfonos, aún en los relojes, aún en otras cosas. Hermanos, si nos llevamos de los negocios del mundo, si nos llevamos de las modas del mundo, si nos llevamos de las cosas que en este mundo estamos viendo, no llegaremos a tener una mente conectada con nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos una mente más con el mundo, estamos más conectados con las cosas que nos rodean. Y esto debería de enseñarnos muchas más cosas todavía. Porque el mismo apóstol Pedro, cuando estuvo en la barca, ¿verdad? Allí con más discípulos que veían al Señor, y el mismo Pedro le dijo: Señor, manda que yo vaya. Lo interesante es que Jesús le permitió que saliese de la barca. Pero cuando empezó a andar, hermanos, la Biblia señala que Pedro miró hacia los lados y veía esos vientos, veía como las olas del mar. Al quitar la vista del maestro, el mismo Pedro se hundía. Y así como nos enseña la profecía, es un símbolo de que esas aguas representan el mundo, hermano. Muchedumbres, pueblos, naciones y lengua. ¿Dónde estamos nosotros caminando? ¿Estamos caminando mirando al maestro? ¿O estamos caminando mirando el negocio que tengo que invertir aquí, que tengo que cambiar este teléfono más moderno, que tengo que modernizar la casa, que el carro? ¿Dónde estamos mirando? ¿Estamos teniendo la vista, como dice la Sagrada Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Deberíamos de andar bajo este texto todos los días. Pero lamentablemente, muchas veces nos levantamos de la cama y lo primero que pensamos es en las cosas que vamos a hacer en el día, y allí no está Cristo. Cuando debiera estar en nuestra mente la petición al Señor para que nos beneficie, para que nos ayude a cambiar nuestra vida espiritual y poder vivir a la altura de la luz que ya conocemos. Hay que seguir resaltando algunas cosas más de la sierva del Señor. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, página 316. Dice: debemos apartarnos de miles de cosas que llaman nuestra atención. Hay asuntos, dice ella, hay asuntos que consumen el tiempo y mueve a la investigación, pero que acaban en nada, dice la sierva del Señor. Los intereses más altos demandan la marcada atención y la energía que tan frecuentemente se conceden a cosas comparativamente insignificantes.
Esto sucede a diario en la mente de cada uno de nosotros. Y dice la sierva del Señor, necesitamos sentir nuestra responsabilidad de proporcionar a nuestras almas el alimento que nutrirá y estimulará la vida espiritual. Esta es nuestra alimentación, hermano, la que necesitamos, que nos ayude a nutrir nuestra alma espiritual, que nos ayude a crecer espiritualmente. Si no nos alimenta, hermano, todo nuestro ser, lamentablemente, no entraremos al reino de los cielos. Y esto sucede contigo, hermano. Esto sucede conmigo, hermano. ¿Estamos haciendo lo necesario día a día para que estas cosas no nos ocupen el tiempo? Debemos de meditar en esta situación. Y hay algunas otras cosas más que debemos resaltar y citar. En Joya de los Testimonios, pues en el tomo 1 y en la página 117. Dice la sierva del Señor y también parte de la palabra del Señor. Dice, el hombre se inclina por naturaleza a seguir sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Satanás está preparando sus engaños, que nosotros como seres humanos estamos inclinados a las cosas del mal por nuestra naturaleza. Y Satanás sabe esto, y Satanás sabe cómo preparar las artimañas. Pero dice que si nosotros nos dejamos guiar por los deseos de Cristo, si nosotros nos dejamos guiar por la voluntad de Cristo, y Él llega a morar en nuestras vidas, entonces Cristo como el conquistador, como el vencedor, nos fortalecerá. Esa es la realidad. El detalle no está en que cada día nos levantamos y comenzamos a pensar en cosas que no tienen nada que ver. Consiste en que tú y yo tengamos una relación más íntima con el Señor, de tal manera que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, de tal manera que sus ideales sean nuestros ideales. Pero el Señor dice, ve al campo, y nosotros decimos, vamos a la ciudad. El Señor te dice, recoge conmigo, y nosotros vamos desparramando. Así no podemos vivir. El tiempo de hacer un cambio, de darle la oportunidad al Señor de que obre en nuestras vidas y en nuestros corazones, es desde hoy, mi querido hermano. Es desde hoy. Conflicto de los siglos, en la página 652. Dice la sierva del Señor lo siguiente. Este vigilante enemigo le sigue a cada momento las pisadas. Oigan bien, eso es lo que hace Satanás. Seguir a cada momento las pisadas. Y en muchas reuniones de los santos, allí tiene Satanás sus ángeles, en múltiples reuniones. Por lo tanto, hermano, no estamos tratando con cualquier, como si fuera un ser humano. Estamos hablando con alguien que fue capaz de engañar a mucha gente. Y me gustaría resaltar Joya de los Testimonios, por ejemplo. Dice, los malos ángeles nos siguen en todo momento. Esto es interesante, esto es lindo, porque es que no estamos solos, hermano. No estamos solos. Si creíste que estabas solo,
No, mis hermanos. Aún en tu habitación, en tu casa, cuando andas solo, cuando andas manejando, Satanás tiene sus emisarios. Por lo tanto, hermano, miren lo que la sierva del Señor resalta. A todos digo, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer los miembros a su lado. A veces hay una buena explicación, hay un buen tema y las personas siempre dicen fue muy buen tema, pero ¿y la práctica? Cuando decimos buen tema es cuando el mensaje estamos dispuestos a vivirlo. Es cuando estamos dispuestos a dar el paso. Pero muchas veces escuchamos el tema y decimos buen tema. Tienes razón, tiene sentido. Y cuando salimos fuera de la iglesia, fuera del templo, pues salimos igual como entramos. Si salimos, tenemos que salir henchidos de un conocimiento que nos ayude a crecer, hermano. Esa es la realidad. Y a enseñarle a otros por medio del testimonio. Pero en estas reuniones es donde Satanás le quita el que otros escuchen y entiendan lo que el Señor quiere para estos tiempos. Es en estas reuniones que suceden estas cosas. Mensaje selecto, especialmente en el tomo 1, página 144. Dice también la sierva del Señor, no hay nada que Satanás tema tanto como a las posibilidades de que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu. Él le teme a estas cosas. Si nosotros quitamos todos estos obstáculos que tenemos, si nos alejamos más de las modas cada día, si nos alejamos más de la complacencia propia, si nos alejamos más de todas estas cosas que nos involucran y nos amarran con este mundo, Satanás le teme. Porque sabe que en esos momentos el Señor se preocupará en mandar su Espíritu Santo y que sea derramado aún mayor que en Hechos capítulo 2. Hermanos, nosotros tenemos que luchar una gran batalla y necesitamos estar preparados para esta gran batalla. Miren lo que nos dice la sierva del Señor. Dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 397. Debe sostenerse una constante batalla contra el egoísmo y la corrupción del corazón humano. No sé si hay alguien que me esté escuchando, pero es interesante esto. Debe sostenerse, dice ella, una constante batalla contra el egoísmo y la corrupción del corazón humano. Los que se olvidan de Dios, aunque sea solo por una hora o un momento, se hallan en una sentencia o una senda peligrosa. Escuchen bien. Los que se olvidan de Dios, aunque sea solo por una hora o un momento, se hallan en una senda peligrosa. ¿Y sabes qué? Al final de cada día nosotros podemos saber si en realidad pudimos librar una batalla. Al final de cada puesta del sol podemos sacar cuenta de si en realidad hoy vencimos al enemigo. Al final de cada día podemos notar si en realidad hicimos la voluntad del Señor. Pero es al final de cada día.
¿Estamos nosotros peleando esa batalla contra nosotros mismos? Porque en sí el problema no se va a encontrar siempre en lo que está afuera. No todo el tiempo está en lo que está afuera, sino en nosotros mismos. Por eso que el peor engaño es engañarnos a nosotros mismos. Miren que resalta la sierva del Señor. Dice, debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en los cuales vivimos están llenos de peligro para los hijos de Dios. Así es que estamos. Estamos llenos de peligro por donde quiera. Todas las cosas nos llaman a la atención y nos invitan a ser parte del mundo y no parte del reino de los cielos. Por esta condición, hermanos, no estamos bregando con un adversario que es insignificante. Estamos luchando con alguien que de manera espiritual trabaja con las personas, que de manera espiritual trabaja aún para que tú y yo perezcamos y perdamos el tiempo. Si este enemigo, si este adversario que tenemos, pues fue capaz, por ejemplo, de engañar aún hasta los ángeles, y no solamente a los ángeles, sino también fue capaz de engañar a Adán y a Eva. Y que aparte de esto, pues con sus artimañas fue capaz de engañar a Caín para que matase a su hermano Abel. Y aparte de esto, en el tiempo del diluvio, fue capaz de engañar a casi todo un mundo antidiluviano que rechazó el mensaje de Noé. Y a pesar de esto, también fue capaz que en el tiempo, por ejemplo, de Jesús, fue capaz aún de engañar a su pueblo, aún a los mismos fariseos que conocían tanto de la palabra. Hermanos, y para estos tiempos, las Sagradas Escrituras y la sierva del Señor también nos dice que se presentará como un ángel de luz. ¿Estamos nosotros preparados para luchar contra tal adversario? ¿Estamos nosotros listos para esa batalla contra este enemigo que tiene tantos años de experiencia? Por lo tanto, hermano, nuestra mayor necesidad hoy consiste en lo siguiente. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Nuestra mayor necesidad consiste en lo siguiente. Testimonio para la Iglesia en el tomo 5, página 102 dice: no importa cuán elevada sea nuestra situación, necesitamos velar y orar continuamente. Esta es nuestra realidad. Diariamente, dice la sierva del Señor, diariamente debemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Diariamente. O si no, seremos dominados por Satanás. Esta es la realidad que debemos de meditar en estos días. ¿Por quién estamos siendo dominados? Nuestros pensamientos en el momento que estamos a solas. Nuestros pensamientos cuando vamos en la calle, cuando estamos en alguna labor. Nuestros pensamientos, hermanos. ¿Con quién está conectado? ¿Están conectados con el Señor o están conectados con el enemigo? La sierva del Señor resalta algo interesante ahí, cuando dice: los que no están totalmente consagrados a Dios pueden ser llevados a hacer la obra de Satanás, al paso que se vanaglorian de estar en el servicio de Cristo. Pero esto es por no estar consagrados al Señor. Necesitamos tener una relación tan íntima con el Señor que no nos separe la lluvia, la tormenta que veamos a nuestro alrededor. Que no nos separe pues todas estas tribulaciones que aparezcan. Que aunque se muevan vientos, podamos seguir dando los pasos por encima del agua, porque miramos nada más y nada menos
que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Testimonio para los ministros dice algo interesante y me gustaría que veamos esto. Dice la sierva del Señor: Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Miren la necesidad que tú y yo tenemos, hermanos, de que el Espíritu de Dios viva en nuestras vidas. Y es que Satanás gobierna las mentes donde no está. Y también resaltando algo más en el deseado de toda la gente, 590 dice: pocos creen de todo corazón y alma, oigan, y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Pocos creen, hermano, de corazón, que tenemos claramente una alma que tenemos que evitar del infierno, del fuego que consume. Pocos creen esto, y que tenemos un cielo que ganar, que tenemos que luchar contra nosotros mismos día a día para evitar aún ese fuego que es el fuego del Eterno. Hermanos, como dice en Tesalonicense primera, orad sin cesar. Es en estos tiempos donde no podemos darnos el lujo de salir a la calle sin la oración. Es casualmente en estos tiempos donde no podemos darnos el lujo de alejarnos de esa comunión que deberíamos de tener con el Señor. Me gustaría resaltar la última cita que vemos ahí delante. Y dice: la oración de fe continua fervorosa nos proporcionará luz y poder para resistir los más fieros asaltos, mejor dicho, de Satanás. La oración de fe continua. Esa es la realidad. Por eso cuando notamos y vemos algunos profetas, pues habían que oraban hasta 3 veces al día continuamente. Y otros pues que se iban a las montañas, otros que lo hacían en el desierto. Y nosotros, hermanos, estamos orando fervorosamente y continuamente, de tal manera que seamos protegidos por el Señor. Por lo tanto, hermanos, a nosotros debería de invadirnos un celo intenso, hermano. Y esto es lo que a veces no sucede en nuestra vida. Debería de estar invadido cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Pero esto no sucederá mientras nosotros pues pongamos al yo delante. La sierva del Señor nos dice también algo interesante en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 307. Dice ella: un celo intenso debe posicionarse ahora de nosotros. Esto no es para otro día, esto no es para en otros tiempos, esto es para hoy. Es un celo intenso que necesitamos que se apropie de nosotros. Debemos mostrar al mundo de que creemos, de que vivimos y de que estamos firmes y de que estamos dispuestos a anunciar el Evangelio eterno, el Evangelio de la verdad para estos tiempos. Te invito, hermano mío, a que nos unamos en este gran proyecto, en este proyecto de llegar a las personas, pero con un testimonio limpio. Te invito a que hagas la diferencia donde tú estás, con quienes te rodean, que el Señor te pueda bendecir con su Espíritu Santo. Son mis deseos. Y para que no nos despidamos así en este día, pues me gustaría invitarte a que oremos allí donde estás. Oremos.
Amado Señor, gracias por tu inmensa misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que a pesar que vemos tantas cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor, tú eres un Dios que venciste. Tú eres un Dios que trae libertad, Señor. Y queremos que tú nos ayudes a libertarnos, Señor, aún de nosotros mismos. Queremos que tú pongas en cada persona esa fuerza que necesita, Señor, para hacer tu voluntad. Y que podamos meditar así como dice el salmista cuando dice, en tu ley medito día y noche. Bendice, Señor, a cada persona donde están en sus casas, en sus lugares de trabajo, pero bendícele, Señor, para que puedan hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que bendiga estos temas y que nos dé fortaleza para echar hacia adelante. Gracias, Padre, y esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, mis queridos, no se pierdan el próximo tema que tendremos. Es de vital importancia y se titula así: Despertando al pueblo de Dios. No te pierdas este siguiente tema, el cual pues nos ayudará aún más a ver la condición espiritual que se está viviendo en estos tiempos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén.